Desde que el Papa Francisco declaró en el documental Francesco que tenía que cubrirse a las familias de homosexuales con los mismos derechos que cualquier otra familia, evidentemente se abre un nuevo panorama desde el punto de vista de la diversidad sexual, al menos en el mundo católico, que es el mundo dominante en cuanto a los valores sociales, al menos aquí en nuestro país. Por supuesto que la declaración del Papa también abre grietas, hendiduras, al propio mundo del catolicismo. La doctrina que había tenido como abanderado en las últimas décadas a Joseph Ratzinger, que luego fue Papa, Benedicto XVI, tomando como una desviación la homosexualidad, viene entonces a ponerse en jaque a partir de estas declaraciones del Papa Francisco. ¿Hasta dónde llegan? Es una declaración y nada más. No fue en el contexto de una encíclica, sino en una declaración a un medio, en este caso a una producción fílmica. En definitiva, la declaración, de todas maneras, causó un impacto muy importante, porque la está diciendo una personalidad muy trascendente, ni más ni menos que el jefe máximo de la Iglesia Católica. Ahora, más allá de la declaración del Papa, cómo las diferentes diversidades, desde el punto de género, desde el punto de vista sexual, van ganando lugares, no solamente en los espacios físicos, sino en los espacios lingüísticos, porque a partir de allí comienza el reconocimiento de la diversidad, cuando se las nombra. Y esto es muy importante. ¿Y cómo se trabaja desde el Estado para, de alguna manera, amalgamar estas dos instancias? El reconocimiento lingüístico y el reconocimiento social y material de la diversidad sexual. Estamos en contacto para hablar de estos temas con Nicolás Abrate, director para programas especiales de diversidad sexual en el Ministerio de Género y de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda. Buen día. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todas, a todos, a todes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿se te hace difícil en principio, Nicolás, estar al frente de un área en un ministerio en donde están en permanente conflicto desde el punto de vista lingüístico, como vos recién nos saludabas? Buen día a todos, con ciertos paradigmas, por supuesto, que todavía son prevalecentes en la sociedad. Y yo te diría que sí, hay un conflicto, viste, entre diferentes lógicas que se van transformando, diferentes usos culturales, usos sociales que se van transformando en estos últimos años a partir de diferentes conquistas de la comunidad LGTBIQ y del movimiento feminista, que creo que nos obligan a todos a rever nuestras prácticas, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de comunicarnos y bueno, y ver de qué manera podemos generar herramientas para construir una sociedad que sea más inclusiva y que garantice una igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, ¿no? En este contexto que vos estás describiendo, ¿cómo cayeron las declaraciones del Papa Francisco? Bueno, mira, la verdad que lo tuve que pensar porque, por lo menos como mi identidad marica, gay, digamos, siempre hemos sido muy castigados, muy castigades por la Iglesia Católica. Pero la verdad que después de pensarlo un poco y de escuchar las palabras del Papa, creo que es un aporte positivo, sobre todo teniendo en cuenta que el Papa es un líder a nivel global, ¿no? Y la situación de los derechos de las personas LGTBI alrededor del mundo no es la misma situación que tenemos en Argentina. Nos encontramos con un planeta, con un mundo en el cual más de 70 países todavía tienen penas contra nosotros, todavía tienen penas que no permiten la homosexualidad, ni hablar de las diferentes identidades de género, ¿no? También tenemos, dentro de esos 70 países, tenemos 10 que tienen penas de muerte para las prácticas homosexuales, según dicen en esas leyes, ¿no? Y
y en ese contexto en el cual inclusive dentro de esos 10 países que tienen penas de muerte, algunos tienen penas de muerte por lapidación, otros tienen castigos con latigazos y cuestiones así que parecen de otra época, ¿no? Ujú. Pero eso es algo que pasa hoy en día, en el 2020, alrededor de nuestro planeta Tierra. Entonces, en ese contexto creo que es positivo el mensaje del Papa Francisco, que son positivas sus palabras. Yo creo que también al interior de la comunidad católica es un mensaje que le puede dar otra vida o ayudar a darle otra vida a tantos hijos, hijas, hijes que se descubren, que descubren su identidad, que logran asumirse como lesbianas, como gays, como bisexuales, como trans, y que el líder de la religión le esté diciendo a sus feligreses que la unión civil para personas homosexuales es algo que le parece que está bien. Yo creo que puede ayudar a correr un poquito el eje de esas personas que creen que no nos merecemos ningún derecho, que creen que somos enfermos, que creen que somos degenerados, bueno, entre tantas otras visiones discriminatorias, ¿no? No, y son prejuicios. Permanentemente nosotros tenemos aquí charlas en nuestro programa respecto de aquellos prejuicios que se van solidificando justamente a través del lenguaje con el paso de los años y que se transforman en sentido común. Y el Tal cual. sentido común, por supuesto, va rigiendo nuestras relaciones sociales y de alguna manera no es que el prejuicio y la discriminación nacen de motu propio, con la intencionalidad de perjudicar al otro. Están en un sentido común que muchos estamos dispuestos a comenzar a deconstruir, otra parte de la sociedad no, y persiste en eso, y allí están los conflictos típicos de nuestra sociedad. Por ejemplo, iba a lo siguiente, hasta hace muy poco tiempo, los trans, travestis, tenían un destino de prostitución para poder tener un solvente, un sustento para ellos mismos y para aquellos grupos familiares en los que estaban. No tenían otro destino. Ser travesti es ser un trabajador o trabajadora de la prostitución. Sin embargo, estamos viendo en estos tiempos que transexuales, travestis, están ocupando otros lugares en la sociedad que la sociedad mismo les vedaba hasta hace muy poco tiempo. Y eso creo que, de alguna manera, horadando la piedra, gota por gota, va a ir cambiando esos prejuicios y ese sentido común. Tenemos travestis, por ejemplo, conduciendo noticieros de televisión, tenemos travestis en comunas, en municipios, trabajando al lado de un concejal, de un intendente. En definitiva, esos espacios, materialmente hablando, son los que siguen al lenguaje, ¿no? De alguna manera. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay diferentes medidas que se aplican desde el Estado, legislaciones, que son las que en definitiva terminan siendo disparadores de la conciencia, ¿no? Porque yo siempre lo digo con respecto a nuestro país, un país en el que tenemos matrimonio igualitario desde el 2010, una ley de identidad de género desde el 2012, en la provincia de Buenos Aires, una ley de cupo laboral travesti trans en el sector público desde el 2015. Bueno, yo siempre digo que estas leyes lo que generan, más allá del derecho en sí mismo que constituyen, también generan, son una herramienta, se constituyen como una herramienta para disputar ese sentido común del que vos bien hablabas recién, ¿no? Porque yo creo que más allá de que haya una ley que diga que las personas travestis y trans tienen que tener un trabajo en el sector público, o más allá de que haya una ley que nos iguale a las personas homosexuales con las personas heterosexuales en el derecho al matrimonio, más allá de eso me parece que es fundamental que avancemos en la transformación de las conciencias, que avancemos en la aceptación social, porque si vos tenés los mismos derechos a nivel jurídico, pero después salís a la calle y no conseguís trabajo, o recibís burlas, golpes, o te asesinan, digamos, no estamos generando ningún avance real, ¿no? Porque además de tener los derechos hay que poder ejercerlos, me parece. Entonces, por eso yo creo que, en el mismo sentido que te decía que lo del Papa me parece que suma, que es un aporte, porque creo que la unión civil, más allá de los derechos que instituye, lo que va a generar es eso, una apertura
en el pensamiento, en la consideración de muchísimas personas hacia la comunidad LGTBIQ, hacia las personas LGTBIQ, y que me parece que eso es fundamental. Eso es fundamental para poder vivir dentro de las familias, para poder vivir bien en una escuela, con amigues, en un trabajo. Me parece que es fundamental para el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Me parece que es uno de los ejes más importantes es que dejen de haber travesticidios a causa de odio, a causa de discursos de odio, que deje de haber crímenes de odio hacia personas LGTBI por estar besándose en un lugar o por estar de la mano en la calle. Creo que tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? En un sentido común que sea más inclusivo, que sea más respetuoso y que sea aceptante también, ¿no? También me parece importante aclarar que dentro de estos temas siempre hay dos visiones, ¿no? Una visión tiene que ver más con la tolerancia, como decir, bueno, no, vos estás mal, pero te tolero. Y otra visión, que creo que es la que ha tenido la Argentina en los últimos años, es la visión de la aceptación, que es la de realmente garantizar los mismos derechos. Pero bueno, eso no quita que lo de la unión civil sea un aporte a nivel mundial. Pasa que nuestro país también queda un poco a la vanguardia de todo este tipo de políticas, ya que tenemos unión civil en ciudades como la ciudad de Buenos Aires, o en Río Negro, o en algunas ciudades de Córdoba, desde el 2002, y el matrimonio igualitario desde el 2010. Entonces parece como una discusión muy antigua para el contexto nacional, ¿no? De todas maneras, sí, es importante que lo establezca el Papa, porque sabemos que es el jefe máximo de la Grey Católica, que aquí en la Argentina sigue siendo el acto de fe más multitudinario, por lo menos tiene la mayor cantidad de feligreses, aunque algunos últimos estudios está diciendo que otras religiones también están creciendo y de alguna manera, entre comillas, sacándole fieles y feligreses a la Iglesia Católica. También el discurso del Papa se tiene que ir ayornando haciendo estas lecturas, y por eso va en ese sentido. Todo se va amalgamando y hay que ponerle, como decíamos al principio de la charla, Nicolás, entonces, palabras a los cambios para que el lenguaje vaya rompiendo esas estructuras, y una vez que algo es nombrado ya se carga de sentido. Atrás vendrán entonces los cambios materiales que son tan pero tan importantes para nuestras sociedades, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también me parece que sirve mucho para enmarcar el avance de todas las religiones y de los discursos de todas las religiones, ¿no? Donde estamos viendo, por ejemplo, sin ir más lejos, en Brasil o en muchos países de Latinoamérica, donde algunas religiones avanzan o ganan fuerza o ganan adeptos a base de discursos de odio, sí, a base de discursos muy, pero muy estigmatizantes, no solamente para la comunidad LGTBI, sino para un montón de otras identidades, que lo vemos con mucha preocupación. Entonces yo creo que estos dichos del Papa rompen un poco con esa lógica, ¿no? Me parece que es importantísimo que la religión se ayorne en un sentido de ser más incluyente, de ser más respetuoso. Me parece que eso es totalmente positivo no solamente para la comunidad LGTBI, sino para toda la sociedad, porque creo que cuanto más esté nutrida, cuanto más diversa sea una sociedad y el debate público, es la mejor manera de que nuestra sociedad crezca, ¿no? Lo dijo el propio Jesucristo: el que esté libre de pecado, que arroje entonces la primera piedra. Tal cual. Muchas gracias, Nicolás Abrate, director para programas especiales de diversidad sexual del Ministerio de Género y la Mujer en la provincia. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Gabriel. Muchas gracias. Chao, chao.